Hola, muy buenas tardes a todos, qué gusto tenerlos por este medio, ahora con esta nueva normalidad. Hoy trataremos un tema por invitación de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien agradezco muchísimo esta oportunidad de compartir estas experiencias que hemos tenido en estos últimos meses con relación al control del COVID en, en el transporte de insumos médicos, hoy considerada como empresa esencial. Nos acompaña el doctor Edgar Zapata, con quien he tenido el gusto de transitar a lo largo de toda la República Mexicana, visitando centros de salud, casas de salud, hospitales generales, de todo tipo, lo que nos ha llenado de experiencia y siempre es un gusto tener este orgullo de conocer nuestra República Mexicana por medio de la visita de estas unidades médicas de atención. Si gusta pasarme la primera. Bueno, pues estos somos, un gusto. Ahí tenemos en nuestras redes, de tal manera de que para mí es un gusto ya estar 27 años a cargo de esta materia de salud, medio ambiente y trabajo, lo cual pues es una satisfacción compartir todas estas experiencias con los alumnos de las nuevas generaciones. Y Edgar pues ha sido un colaborador muy estrecho y prácticamente es el que ha estado de una manera más supervisando que este programa esté funcionando adecuadamente. La que sigue. Haciendo un poquito de historia, nada más para ponernos en contexto. Todo este tema de la distribución de medicamento que prácticamente se habla todos los días se habla que si hay desabasto, que si hubo robos, que si hay mercado negro, es un tema muy importante. Este nuevo gobierno, pues se ha dado cuenta que es un reto muy importante el poder hacer esta distribución de medicinas a nivel nacional. Y el reto es tan grande de que estamos hablando de quizá más de 3.000 millones de piezas que se tienen que distribuir a nivel nacional para que le lleven a todas estas unidades médicas de atención. Estamos hablando de presupuestos superiores a los 60.000 millones de pesos. Pero cuando hablamos de transporte de medicamentos, pues es un tema serio. No estamos hablando de un mudancero en la que se tiene que transportar pues cualquier otro producto que no requiere mayor control. El control del insumo médico está muy estrecho, muy ligado con sus lotes, su caducidad, sus certificados analíticos, sus registros sanitarios. Hay un manejo especial para la red fría, un manejo especial para los controlados, etcétera. Todo esto inclusive está normado, entre otras normas, por la norma 059, de tal manera de que no puede haber improvisación en la distribución de medicamentos porque pues esto pudiera tener consecuencias fatales si esto no se hace adecuadamente. La que sí. Pues el reto actual y que el propio gobierno ha tomado la estafeta para hacer esta distribución, pues es llegar a cerca de 24.000 unidades de salud del sector salud, de las cuales son más o menos 4.500 hospitales. El resto, pues son centros de salud, casas de salud, de esas que están allá en los lugares más increíbles que nos podamos imaginar en nuestra hermosa República Mexicana. El mapa en el centro es como decidió el gobierno distribuir en la República Mexicana para poder hacer una distribución más ordenada y que aparentes actores precisamente para poder cumplir con esta meta de hacer el acopio por parte de los fabricantes y hacer la distribución hasta estos puntos de consumo. Me enorgullece mucho y por eso lo cito, que en este gobierno y gracias al tema de rehabilitar hospitales para la atención de COVID-19, rehabilitaron un hospital que lleva el nombre de mi padre, doctor Carlos Calero Lordi. Ahí muestro la medalla Eduardo Lisiaga de la que fue merecedor, medalla entregado en manos del presidente Adolfo López Mateos
Entonces, bueno, doblemente me enorgullece el poder compartir estas experiencias con ustedes. La que sigue. Todos sabemos que en el 11 de marzo, la enfermedad COVID-19 fue declarada como pandemia mundial por la Organización Mundial de la Salud. Entonces ya existían 118,000 casos confirmados y 4,291 personas fallecidas en 114 países. Pues si nos ubicamos a tiempos actuales, nos podemos dar cuenta de lo que ha pasado desde entonces a estas fechas, y nadie nos imaginábamos que en el 11 de marzo hoy vamos a tener millones de contagiados y miles de muertes a nivel mundial. En México pues ya estamos cerca de las 85,000 muertes, lo cual es muy representativo este dato, y que debemos de poner mucha atención en lo que se hace para evitarlo. En el 24 de marzo, pandemia con las suspendidas como esenciales. Y aquí viene el gran reto. Las empresas consideradas como esenciales el 24 de marzo, pues entre ellas estaba considerada la de transporte, desde luego, del insumo médico. La que sigue. Que llegue a los puntos de consumo, pues evidentemente habría que establecer todo un plan de trabajo precisamente para evitar de que no se paralice una empresa como esta, ¿no? Es una empresa fundamental de llevar toda la medicina necesaria, pues no nada más necesariamente para atender casos de COVID-19, sino cualquier otro tipo de de todos los problemas de salud que se presentan en México. Pues los grandes retos es cómo le hacemos para que los trabajadores tomen en serio que en esas épocas, estoy hablando de marzo, pues todavía había mucha gente que tenía dudas si esta enfermedad realmente existía o si este virus realmente existía. Entonces, el primer reto fue combatir la cultura de los propios trabajadores, que se tomaran en serio que esta era una enfermedad en serio y que había que tomar acciones preventivas, correctivas, de manera inmediata. No había tiempo de hacer otra cosa. Y también, desde luego, contar con la aprobación de las autoridades de las empresas o de esta empresa, precisamente pues para evitar el menor impacto posible en lo económico o en lo social, e inclusive en lo emocional, que de lo que hablaremos un poquito más adelante. La que sigue. Pues entonces vienen los desafíos y retos, pero no y de lograr que una empresa de transporte de insumos médicos no tuviera afectaciones al grado de inclusive poder cerrar, como sabemos que han cerrado cientos de miles de empresas en México precisamente por este gran problema en el que nos estuvimos y nos seguimos enfrentando. La que sigue. Esta empresa, conformada por 76% de hombres y 23% de mujeres, pues ya nos puede decir más o menos el panorama en el que nos estamos enfrentando. La que sigue, por favor. Entonces, entre todos, habría que crear entre los empleados, entre sus familiares, entre los amigos, inmediatamente buscar una actitud, buscar ser creativos, aterrizar todo lo que se está proponiendo, tener un enfoque desde luego holístico. Todos tienen que estar involucrados, no nada más el que está operando de manera directa. Todos tienen que estar involucrados para lograr controlar que este problema de COVID-19 no afectara a los operadores, y si afectábamos a los operadores de una manera significativa,
pues no se iba a poder hacer la distribución de los medicamentos y por lo tanto se iba a tener que paralizar esta parte con unas afectaciones secundarias que podríamos estar imaginando. De tal manera que se decide entonces de manera así muy creativa y muy rápido crear este programa de vigilancia epidemiológica, cuya definición todos sabemos es contar con los mecanismos para la promoción de la salud, la prevención y control de enfermedades y factores de riesgo, de modo tal que se actúa tanto en las condiciones de salud como en las condiciones de trabajo, que es lo que realmente nos está ocupando. Entonces, inmediatamente, lo que se hace como primera acción es crear un protocolo de prevención contra el COVID-19. Desde luego, este protocolo, alineado a las recomendaciones de ese entonces de la Organización Mundial de la Salud y de la Secretaría de Salud Federal en México. La que sigue. Entonces, en mayo de este año, ya se elabora este protocolo de prevención. Hoy no nos resulta ajeno el contenido de estos protocolos, pero en ese momento ubiquémonos en mayo, ubiquémonos en México, ubiquemos en la incredulidad de los mexicanos de ese momento. Entonces, bueno, pues son los protocolos que había que implementar e imponer, no nada más implementar, sino imponer, para que esto resultara exitoso. Entonces, ejemplos hoy muy conocidos como el uso del cubrebocas adecuados, las caretas o gafas protectoras, mantener la sana distancia, uso constante del gel antibacterial, lavado de manos frecuentes, uso de guantes desechables para realizar maniobras de carga y descarga. Nos referimos a cuando se recibe vuelve a transportar para llevarlo a las unidades de consumo, la sanitización de de la ropa y del calzado, inclusive antes y después de salir del centro de distribución, desde luego la toma de temperatura, antes de ingresar a las instalaciones. Y algo muy importante que habitualmente falla en todo este tipo de organizaciones es lograr comunicaciones muy eficientes y oportunas. Es de veras, créanme, que se convierten en retos cuando le tenemos que decir al trabajador, a partir de mañana tienes que someterte a todas estas reglas. Si no te sometes a todas estas reglas, cometemos un riesgo para ti, para tu familia, para tus compañeros de trabajo. Desde luego que muchos no lo tomaban con la seriedad que hoy se está tomando, porque hoy sabemos cuál es el impacto que tuvo el COVID-19. En aquella época, pues el impacto todavía era menor y no se tenía suficiente información como para tomar este problema, esta pandemia, como un problema serio de salud pública mundial. Entonces, en esa fecha se da esa capacitación y se le recaba el conocimiento por parte del trabajador de que tiene que sujetarse a estas reglas, que tiene que cumplir con estas reglas, que ya entendió estas reglas, precisamente para poder partir con el pie derecho y evitar o contener posibles contagios. En ese momento, desde luego, pues no sabíamos si alguno ya estuviera contagiado, simplemente pues teníamos que partir de algo. La que sí. Si me la cambias, por favor. ¿Me la pudieras cambiar? No sé si me escuchas. Si me escribe que está tardando en cargar la otra. Bueno, pues sigo comentando. Aquí el tema es, creo que coincidiremos en que el cambio cultural en México, adaptarnos a la nueva realidad en México, pues evidentemente, pues no es un tema menor. Yo sí me topé, inclusive con gente muy cercana,
en que pues no tenía, digamos, la cultura, no tenía el criterio para decir esto es broma, esto no va en serio, esto es una cosa de los chinos o de N teorías que han surgido por ahí con relación a este virus. Entonces, de verdad, por eso yo subrayo mucho este asunto del cambio cultural, que había que crearlo pues a través de una concientización a los trabajadores, una concientización de manera pues amigable, de convencimiento, precisamente pues para que ellos fueran los primeros actores y las primeras personas en protegerse. Esperemos que ya pronto nos puedan cambiar el slide. Estos asuntos de en vivo, pues siempre tienen sus historias. Hicimos varias pruebas, no falló nada. Y ahorita que se requiere el cambio del slide, algo está sucediendo con la plataforma que no nos deja avanzar. Démosle unos minutitos. Aprovecho para saludar a mi compañera y amiga Marta Edilia Palacios, con quien hemos compartido muchos momentos en este mundo de la salud pública y de la academia. Gracias por estar por aquí, Marta, y todos desde luego. Bueno, pues avanzamos. El tema era esa capacitación permanente, pero aquí el reto se amplía no nada más a la parte interna dentro de los trabajadores, sino también a la parte externa, porque, ok, a lo mejor yo contengo muy bien en mi centro de trabajo, pero si fuera no tengo el control de mi centro de trabajo, pues entonces el riesgo se hace extensivo. De ahí la importancia de la comunicación eficiente en decir, yo establezco mis medidas de preventivas, mis protocolos al almacén que tiene a la donde se tiene que llegar, pues evidentemente también se tienen que cumplir los protocolos, es decir, es una cadena. Eh, bueno, pues eh, de los grupos de riesgo, desde luego por metabólico, algunos otros temas respiratorios, para inmediatamente meterlos en este programa y sacarlos o controlarles el riesgo. También se crean boletines epidemiológicos con una información muy útil para que el trabajador la tuviera de primera mano y pudiera realmente tener información que le pueda ser útil. Vamos a ver casi al final de esta presentación cómo el riesgo a la salud mental de los trabajadores puede ser ya inminente si no se actúa de manera preventiva y correctiva, porque si lo dejamos pasar con información que no es clara y es puntual, la gente se mete muchas ideas en la cabeza y verdaderamente y seguramente todos nosotros tenemos muchos casos o testigos que pudieran ya estar afectados en su salud mental. La que sigue. Este es un reto en serio, ¿eh?
Vamos a ver si nos corrigen este error, pero sí, efectivamente, yo creo que este tipo de estudio es centralmente un estudio de tipo muy de observacional, en lo que me permitía ver cuál era el comportamiento de los trabajadores en un punto del tiempo, precisamente, donde pudiéramos nosotros definir con mucha rapidez quiénes, cuántos, a qué horas, cómo, para poder actuar de una manera directa sobre ellos. Déjenme ver si tengo alguna información de si se va a corregir este error. Hemos modificado las Veo actitudes de los que trabajadores también españoles. está con nosotros Pilar, que agradezco muchísimo, Pilar. También cuántas cosas tenemos que compartir con relación a todos estos temas. Ya fuimos formadores de la materia de ambiente, salud y trabajo en la Facultad de Medicina, lo cual a todos nosotros nos llena de orgullo toda la formación hoy de los jóvenes estudiantes que se llevan una idea muy diferente después de que toman este curso, de ver cómo todos los problemas de medio ambiente, entre ellos desde luego los factores biológicos, entre ellos desde luego los virus, pues son los que nos pueden estar causando hoy problemas como el que nos está causando este COVID-19. Déjame ver si tengo alguna señal por parte de los coordinadores para corregir este error. Entiendo que ustedes están viendo el resultado de la encuesta. Yo en mi pantalla no la veo, pero me van a ayudar pasando los slides aquí directamente desde mi pantalla y de esa manera no interrumpimos esta presentación. Entonces, bueno, yo puedo decirles si lo que están viendo es el resultado de esta encuesta. Se elabora justamente un programa de vigilancia epidemiológica interno en donde sobresale, fíjense qué interesante, que el 10% de los empleados están en una edad de mayor riesgo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo publicado por la Secretaría de Salud, Datos Abiertos, Dirección General de Epidemiología 2020. Estos datos, pues evidentemente, pues son los que nos dicen personas adultas mayores, pues son los que inmediatamente nosotros tenemos que sobreproteger y cuidar. Entonces, dentro de esta empresa, lo que hicimos pues, inmediatamente es ver en qué momento se encontraba su estado de salud. Si puedes pasar la siguiente y me pasas el slide aquí en, la, en el teléfono y de ahí lo voy siguiendo, por favor. Bien, pues esta pantalla nos dice también que el 13% de los trabajadores, pues también, además del 10% de los enfermedades por edad, por riesgo de edad, pues también encontramos que 13 trabajadores tenían algún tipo de problema que pudiera ponerlos en un mayor riesgo. Entonces, el 13% de estos trabajadores ya están presentando un síndrome metabólico, inclusive algunas enfermedades respiratorias. Entonces, ¿qué hicimos con ellos? Pues lo primero que hicimos con ellos fue, bueno, mantenerlos en sana distancia, home office, trabajo en casa, el adulto mayor sobre todo, para que no tuviera ningún tipo de exposición. Insisto, al ser una empresa esencial, pues no todos se pueden ir a hacer home office, porque entonces, ¿quién se encarga de hacer la distribución de los medicamentos? De tal manera de que el adulto mayor se
resguardó en home office, y todos aquellos que estaban presentando un síndrome metabólico o algunos datos sugerentes con exposición al COVID, pues se les mantuvo una vigilancia médica muy estrecha, sin que hasta ese momento tuviéramos ningún caso que nos pudiera poner en alerta. La que sigue, por favor. En el mayo del 2020, entonces se detecta por medio precisamente de encuestas dirigidas iguales que las que está haciendo la Facultad de Medicina con nosotros. Me pareció una herramienta maravillosa. Se empiezan a hacer las encuestas y gracias a esta encuesta se detecta que un trabajador, desgraciadamente sus padres habían dado COVID positivo, un trabajador joven de 41 años, y al tener este contacto directo con ambos padres, que lamentablemente después fallecen en los hospitales por este problema, se le manda a hacer de inmediato el test, como marca ahí, del COVID-19, y nos resulta positivo. Entonces, pues evidentemente lo primero que tenemos que hacer es aislarlo, y ya para nosotros se convierte en el primer caso. Y obviamente, a través de las entrevistas indirectas, saber con quién estuvo en contacto para poder llevar a cabo entonces los controles y también llevarles a cabo esa prueba. Estas pruebas todas se hicieron en laboratorios particulares, porque entonces no existía mucho acceso a los laboratorios públicos, era difícil, más bien era complicado tener acceso a ellos y que tuviéramos respuestas rápidas. De tal manera entonces que se hacen las pruebas de los casos, y pues por fortuna salieron negativos todos los casos que se someten a control. El trabajador, que en todo momento estuvo asintomático, a los cerca de los 20-25 días se le manda a hacer la segunda prueba y ya nos resulta negativo. La que sigue, por favor. Si me pasas la que sigue aquí en el teléfono. Bien. El problema y la alerta máxima llega justamente en el momento en que un almacén delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social dice: acabo de detectar 17 casos positivos. 17 casos positivos en su almacén, de tal manera que esto nos pone en una alerta máxima para decidir qué hacer en esos casos, ¿verdad? Y entonces inmediatamente hacemos las encuestas, vemos quién estuvo en trabajo directo con ellos, y encontramos que 10 trabajadores pudieron haber estado en contacto con estos 17 casos positivos, de tal manera que se seleccionan, se les manda a hacer la prueba y pues nada extraordinario, 4 de ellos nos resultaron ya positivos al SARS-CoV-2, y de ellos obviamente también se tiene que hacer el estudio a los controles, y encontramos que se tienen que hacer más estudios de control, de tal manera que encontramos 5 casos positivos, que a los 5 se les tiene que someter desde luego la cuarentena entre comillas, considerando que esta cuarentena en realidad es de 15 días. Cabe destacar que a los 15 o 20 días se les vuelve a hacer la prueba y ya todos nos resultan negativos. Solamente un caso que ya habíamos encontrado con ciertos síntomas es el que nos puede tardar más, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Es muy interesante esta discusión de saber por qué los casos sintomáticos tardan hasta 60 días en volver a resultar negativos. La que sigue, por favor. Entonces ya en junio del 2020 se circula a todo el personal el primer boletín epidemiológico informativo,
para reforzar precisamente todo lo que se había encontrado, estos casos positivos derivado del contagio que se tuvo en un almacén del sector salud, precisamente para saber que esto es en serio, que esto era de verdad. Había que trabajar con ellos en información directa que les pudiera ser de mucho útil. Entonces, se les manda el primer boletín con esa información. Ya en junio 2020, derivado a otra encuesta que se hace de manera directa, se detectan dos nuevas personas sospechosas, pero ahora por síntomas, no por haber estado en contacto con un COVID-19, sino ya presentaban algunos datos como dificultad para respirar, pérdida del olfato, pérdida del gusto y desde luego temperatura. Entonces, también desde luego se someten a la prueba del test COVID-19, resultando uno de ellos positivo. Se tiene entonces ya un nuevo caso, por lo que se le extiende la prueba a 2 controles, personas con las que estuvieron directos, de los que uno también salió positivo. Por lo tanto, se extiende entonces la prueba a otros 3 controles de este último que tuvimos que nos salió negativo. La que sigue, por favor. Entonces, estos 2 casos que nos resultaron positivos, uno por la encuesta directa y otro por haber sido un control que finalmente también ya lo subimos al tema del caso, pues valga la pena mencionar que tardaron 60 días, una vez que los sometimos a cuarentena, en resultar negativos. Entonces aquí ya hay una primera alerta que nos dice, todos los casos sintomáticos que habíamos registrado hasta este momento, en 15, 20 días nos resultaron negativos. Los casos sintomáticos nos tardaron hasta 60 días para poderlos llevar a el tema de que volvieran a resultar negativos. Esto es muy importante porque pues tiene algo que ver seguramente que tengan una sintomatología previa, sugerente, no grave, pero sí sugerente para que tarden más tiempo en resultar negativos. La que sigue, por favor. Si me ven que bajo la mirada es que estoy consultando el teléfono porque yo en pantalla no la veo, pero no importa. Aquí lo importante es que estamos sacando adelante el compartir todos estos datos. Bien. En junio del 2020 se circula un nuevo boletín epidemiológico, donde se refuerza el cumplimiento de los protocolos de prevención externos, así como las sugerencias para incrementar actividades como la lectura, escuchar música, ejercicios en casa, atender solo la fuente oficial en México sobre el COVID-19. Fíjense, hasta abajo encontramos ya manifestaciones de que el 20% de nuestros empleados ya tenían ansiedad, un 17% angustia, un 11% miedo, un 3% tristeza y un 2% depresiones. Es decir, ya esto estaba afectando mucho porque hay tanta información trasquilesada, que desorientan mucho a la gente, pues que de veras, además del propio aislamiento, del que no se sabe si se va a salir o no, pues evidentemente también ya estamos afectando a la salud mental. Entonces, los boletines que se empiezan a publicar es justamente para poder impulsarlos a que modifiquen ciertos hábitos a través de la lectura, a través de la yoga, a través de ejercicios en casa, etcétera, etcétera, que les permitiera romper ese círculo vicioso. Hoy en día, desde luego que hay que darles un seguimiento muy estrecho para saber si esto ya empezó a desaparecer o inclusive se ha agudizado en algunos casos en donde requerirá un tratamiento pues mucho, muy diferente al simplemente los protocolos de prevención del COVID-19. La que sigue, por favor. Y ven un detalle muy interesante. Entre toda esta información también se detecta pues de que la gente está saliendo a las tiendas de conveniencia, está recibiendo visitantes,
y desde luego están teniendo que usar el transporte público. Entonces, toda otra medida frontal, ¿sabes qué? Vamos a eliminar el transporte público, mejor te metemos un transporte de personal para que esté desde luego debidamente sanitizado y con las distancias y todo el uso del equipo de protección personal para minimizar este riesgo de tener contagios ahora en la vía pública, del cual pues evidentemente pues no se tiene un control total. La que sigue. Ya para el 25 de mayo, es decir, del 25 de mayo al 23 de julio, de julio, que se puede considerar que es pues, como un estudio longitudinal, se detectaron 9 casos positivos, esto es como una conclusión, de edad en promedio de 40 años, y todos de sexo masculino. Y de seguimiento se tuvieron 22 controles. Entonces, tuvimos en ese periodo de medición 9 casos positivos, de los cuales prácticamente 8 fueron asintomáticos y salieron a los 15, 20 días. Uno de ellos tardó más de 60 días por ser un caso sintomático, con los datos de alteraciones del olfato, del gusto, fiebre, etcétera, que tardó hasta 60 días en darnos negativo de nuevo. Para el 30 de julio, o sea, recién, ya no se tenía absolutamente ningún caso. Ya se tenía un perfecto control a través, entonces, de todas estas acciones que se ejercieron. Pero de repente, otra vez, con base a las encuestas, se detecta un caso del sexo femenino, que nos resultó sospechoso por presentar síntomas sugerentes a exposición al COVID-19. Se le hace la prueba y resulta positivo. Y esta persona también nos tardó más de 60 días en salir nuevamente negativa, precisamente porque pues, presentó síntomas. Entonces, pues quizá más expertos que un servidor y que el doctor Zapata nos pudieran comentar por qué las personas que tienen síntomas tardan más en salir negativos. Gracias y por fortuna a todas estas actividades que se realizaron y a la vigilancia a distancia del estado de salud de todos los que resultaron positivos, ninguno fue necesario internarlo, por fortuna, no corrimos con ese riesgo, por lo tanto los logramos recuperar y reincorporar por completo a su trabajo. Hoy en día no hay ningún caso positivo, eso significa que entonces se ha tenido un perfecto control sobre esto a través del establecimiento de todos estos programas, lo que nos permite que la empresa se mantenga productiva, esté entregando el insumo médico donde tiene que estar y pues, evidentemente eso pues nos llena a todos de satisfacción que sí se puede lograr. La que sigue, por favor. Sí, la que sigue, por favor. Bien. Conclusiones. Entonces, gracias a la implementación de programas de vigilancia epidemiológica, la empresa no ha registrado ningún caso positivo dentro de las personas de riesgo de edad o por presentar alguna comorbilidad. Esto gracias a que se fueron a hacer home office y desde ahí se estuvo haciendo la vigilancia y la supervisión, y los que tenían alguna comorbilidad, si se pudo, también se les mandó a hacer home office, y si no, se les tenía en una entrevista estrecha permanente, asegurando que sus actividades no estuvieran relacionadas con actividades de riesgo dentro de la organización. Entonces también se tuvieron que hacer algunas reubicaciones para lograrlo. Entonces creemos que gracias a este programa de vigilancia epidemiológica, pues se llevaron a cabo 37 pruebas, todos con cargos, pues evidentemente a la propia empresa, porque era la única manera de tener respuestas rápidas y oportunas. De estos, 10 resultaron positivos, entonces ya en resumen, que representaba el 10% total de la población expuesta. Esto pues nos ayuda muchísimo porque pues no se produjeron de entrada de un solo
en una sola exposición, sino se fueron dando paulatinamente en este periodo de tiempo y evidentemente hoy, ya estando a 13 de octubre, pues gracias a la implementación de estas medidas, pues ya no se ha registrado ningún caso positivo, ni siquiera de sospecha. La que sigue, por favor. Bueno, esto ya fue comentado, ¿no? Entonces, lo que les he estado comentando, de que valdría la pena, ahorita voy a abrir pequeños puntos de discusión y ojalá los más expertos en esta participación nos pudieran ayudar. La que sigue, por favor. Vale la pena comentar esto que comentaba al final, que tuvimos un caso de esta chica que después de 60 días se le manda a hacer la prueba por primera vez a un laboratorio del sector público y nos siguió reportando positivo, lo que nos llamó mucho la atención. Tomamos la decisión de que al día siguiente se fuera a hacer la misma prueba en el sector privado y nos resultó negativo. Seguramente también hemos estado escuchando esto de por qué un laboratorio da negativo y otro laboratorio da positivo para la misma persona en el mismo periodo de tiempo. La que sigue, por favor. Entonces, podemos decir que estamos ante un caso de éxito, porque se tomaron las medidas a tiempo, se tomaron las acciones a tiempo, y esto nos permitió hoy, pues sí tener casos positivos, pero controlados. Pongo yo en la mesa, ¿qué pasa si dentro de una organización no se hace esto? Bueno, pues seguramente alguien dirá, pues yo no tengo ningún caso. Bueno, pues a lo mejor no, aparentemente estamos encontrando que hay muchos casos asintomáticos que pueden generar un contagiadero impresionante. El problema es que si no se tienen programas de vigilancia epidemiológica dentro de las organizaciones, basta con un caso susceptible de que se enferme que puede acabar en situaciones fatales, que eso a todas luces es lo que hay que evitar, porque qué bonito en este caso de que los 10 casos, pues 8 estuvieron asintomáticos, salieron a los 15 días, 2 salieron sintomáticos y nos tardaron 60 días, pero ninguno requirió hospitalización. Y esto es muy importante. Si se mantiene este tipo de actividad y este tipo de vigilancia, pues evidentemente estamos evitando que el riesgo llegue a una persona susceptible. La que sigue, por favor. Hoy, ¿qué se hace? Pues evidentemente se consulta se siguen llevando a cabo las encuestas periódicas con preguntas más concretas, más reducidas para no saturar a la gente. Y bueno, pues derivado de esta acción continua, pues ya no hemos podido detectar ningún caso sospechoso que amerite llevar a cabo una nueva prueba. La que sigue, por favor. Pues prácticamente concluyo con estas reflexiones y que seguramente pues será motivo de una buena discusión. ¿Cómo evadir las noticias falsas? ¿Cómo evadirlas? Tanto fake news que la gente más susceptible, sobre todo la gente adulta, la gente mayor, pues se cree todo lo que oye, pero no todo lo que se dice es correcto y eso les altera mucho su estado de ánimo y su salud personal. La segunda reflexión es esperar mayor congruencia por parte de las autoridades, diría yo. Es decir,
si todos tenemos que usar el cubrebocas, todos lo tenemos que usar, porque es muy importante esa congruencia que nos están dando las autoridades, precisamente para que uno la pueda seguir. Ayer yo veía que allá en el país vecino, pues aventaban el cubrebocas como diciendo, esto no es tan importante, caray, pues hoy pareciera que es una herramienta fundamental para evitar los contagios. Tener mayor información y confianza en el uso de las pruebas rápidas. No hemos querido utilizar pruebas rápidas porque creemos que en este momento no son confiables, aun cuando pudieran estén avaladas por la COFEPRIS, creemos que todavía no es una herramienta a utilizar. Tener mayor información de los pronósticos de los casos sintomatológicos y asintomáticos, es decir, ¿por qué esta diferencia? Y también algo muy importante, todas las personas que se reincorporaron a trabajar, todas, se les exigió seguir utilizando el uso de equipo de protección personal y los protocolos de seguridad, porque creo, por lo que he leído, pues no se tiene suficiente información para saber si deja inmunidad parcial, temporal, permanente. Entonces, ante esa duda, pues lo mejor es que sigan protegiéndose como si nunca hubieran estado contagiados. Para acabar, pues yo diría no relajar ningún tipo de esfuerzo. Hoy me preocupa México, me preocupa mi país, me preocupa de que estemos en un semáforo naranja cuando creo que ya, si vamos a la calle, parece que estamos en semáforo verde. Y yo ya veo cada vez más personas relajadas en el uso de los protocolos de seguridad. Esto me preocupa, que pudiéramos llegar a tener un rebrote. Lograr también que tanto empresas de la IP, del sector privado como sector público, elaboren estos programas de vigilancia precisamente para contenerlos en estos círculos y no se vayan a la calle y agoten las unidades médicas de atención. Y todo indica que es mejor invertir en este tipo de proyectos que después lamentarlos. La que sigue, y con esto les doy las gracias por su atención, y bueno, pues entrará seguramente el doctor Zapata para poder contestar algunas de las preguntas que ya vi en el WhatsApp, que algunas ya se fueron contestando. Es correcto, aportando un poquito lo que comentabas con relación a las personas que presentaron sintomatología y duraron más de 60 días resultándonos positivos. Estas personas, las tres presentaron una cualidad similar. Los tres empezaron con dificultad para respirar y con tos seca. Después de esto, presentaron sintomatología de pérdida de olfato y del gusto. Y estos tardaron más de 35 días en volver a recobrar la sensibilidad del gusto y del olfato. En ese tiempo, en ese periodo, les practicamos más de 4 pruebas a cada uno de estos colaboradores y seguían resultándonos positivos. Como bien lo comentaba el doctor Calero, hubo un caso que mandamos a hacer la prueba a un laboratorio de la Secretaría de Salud y curiosamente nos resultó aún positiva. Días después, 2 días después, lo mandamos a un laboratorio particular y ya resultó negativa, lo que nos causa la idea de que los laboratorios de la Secretaría de Salud pues no son 100% confiables. Siendo el laboratorio que decidimos enviar a hacer las pruebas, este laboratorio avalado por toda la Secretaría de Salud, por el país, en todos los casos, pues los resultados. Al día de hoy, a todo el personal de la empresa, seguimos reforzando la importancia de del respeto del protocolo de prevención. Hay gente que hemos detectado que de repente se relaja en las medidas de prevención y constantemente estamos haciéndole la invitación para que no relajen las medidas. Esto de no relajar las medidas ha sido el éxito dentro de nuestra empresa, dentro de la industria, para no tener o poder ahora sí presumir que bajamos la curva de contagios. Al día de hoy, afortunadamente, no hemos detectado ningún caso de riesgo. El personal que llega a presentar cualquier mínimo síntoma, aunque sea de gripa o de cualquier malestar, inmediatamente acude a nuestra área para que le hagamos una valoración
y determinemos si es un candidato para realizarles el test o simplemente se pone en un programa de vigilancia por aquellos casos que pudieran ser sospechosos. Aquí leo una pregunta de Pilar. Dice, doctor Calero, ¿de qué manera se han modificado las actitudes de los trabajadores en estos meses? El reto de verdad más importante fue convencerlos por la buena, pero aquí sí era muy importante, aunque era un convencimiento, tienes que usar el equipo a fuerza. Aquí no es si quieres, y pues no pasa nada. ¿Por qué? Porque se está poniendo en riesgo él, pero el tema es que se está poniendo en riesgo sus compañeros y está poniendo en riesgo a su familia. Entonces, pues evidentemente, paulatinamente fueron entendiendo. Desde luego que a medida que esto iba avanzando, este problema, que cuando empezó esto, pues eran algunas cuantas personas contagiadas y algunas cuantas personas que lamentablemente han fallecido, pues a medida que estábamos encontrando las noticias que esto se iba agravando, pues la gente también fue haciendo conciencia. Otra conciencia es, finalmente tuvieron casos cerca en familias, en amigos, en amistades, que algunos de ellos tristemente acabaron en hospitales, entubados, y algunos fallecieron. Entonces, todo esto, pues evidentemente crea una conciencia diferente entre los trabajadores. Pero también, insisto, el aventarles publicaciones bonitas, agradables, simpáticas, diría yo, que les ayude a ellos a entender mejor el problema y cómo enfrentarlo, pues también me pareció que fue una de muchísima utilidad. Por ahí nos pregunta Juan Ángel, que es home office. Bueno, pues es trabajo en casa. Esto de que nos obligaron a todos a someternos, excepto las empresas esenciales como esta. Esta no podía estar en home office o trabajos en casa. Estaba obligada a salir, porque si no se sale, afectamos más la salud de los mexicanos. Entonces, ¿a quiénes sometimos a un trabajo en casa o, dicho igual, home office? Pues los adultos mayores, que desde casa, pues evidentemente estaban compartiendo toda su experiencia y su expertise al respecto. A quienes más, pues aquellos que traían alguna enfermedad delicada y que pudiera ser más de riesgo, bueno, pues los tuvimos más aislados en este programa de trabajos en casa, y que hoy se mantiene precisamente para no correr el riesgo, porque bajar las medidas, esto pudiera ponernos en riesgo a todos. Estoy leyendo sus preguntas. Muchas gracias a todos. Está bien, Juan Ángel. Lo que pasa es que son tecnicismos, pero tienes la razón. Yo normalmente utilizo palabras en español, pero desde luego considero tu sugerencia. Sí, también tienes razón en tu participación, Juan Ángel. Es que salimos a la calle y vemos que esto, aunque hoy es raro ver que todo el mundo andemos con cubrebocas, verdaderamente parece una película que no nos hubiéramos imaginado que hoy viviéramos, verlos la mayoría con cubrebocas, pero también vemos mucha gente aglomerada en ciertos sitios, gente marchando, gente discutiendo con todas sus razones, con sus derechos, pero evidentemente pues ahí se están rompiendo todos los protocolos. Entonces, pues yo creo que México debe de ser más exigente en la aplicación de las medidas, insisto, empezando por las autoridades, que siempre nos tienen que dar un ejemplo al respecto. Miguel Ángel, tú comentas que qué puedo hacer si soy estudiante y convivo en un barrio de personas que tienen COVID. Bueno, lo primero es protegerte tú. Eso es lo primeritito que tienes que hacer. No importa lo que hagan los demás, lo más importante es lo que vas a hacer tú. Si tú te proteges con tu cubrebocas, el adecuado,
sí, en el mejor de los casos puedes usar tu careta, puedes estarte sanitizándose tu ropa y calzado, lavándote las manos frecuentes, evitar el acercamiento lo más posible con ellos, aun cuando tuvieran COVID positivo, es muy probable que con tus propias medidas no tengas el riesgo de contagiarte. Eso es lo primero que tienes que hacer. Y claro, si estás en un entorno en donde hay violentación a los protocolos, pues tú trata de no ser parte de esa violentación, mantente en sana distancia, mantente en casa, con actividades que te gusten, precisamente para evitar que tú mismo, pues te estés susceptible a sufrir ese contagio. Espero haberte contestado, Miguel Ángel. Sigo leyendo. Dice Enrique Alejandro González, un día se me ocurrió fumar en un hotel. El administrador me llegó con una multa de 3,000 pesos. A los fumadores pasivos se les protege, pero ¿en cuánto tiempo un fumador pasivo puede morir? ¿Y qué puedo decir del cubrebocas? Si solo se enferma, solo si se enferma, puede ser 20 días sin problemas. Saludos. Bueno, desde luego también se ha demostrado, y esto, fue una pregunta que hice yo justamente en el congreso de tu UFH, ¿qué tanto afecta el tabaco? Y está demostrado que el tabaco no es un buen amigo del COVID. El tabaco más bien, bueno, más bien es amigo del COVID, es decir, te ayudará a perjudicarte mucho más. Entonces, sí hay que evitar. Eso de la multa, pues sí me llama la atención, porque yo no he visto todavía que haya multas en México, pero pues evita el tabaco. Eso es la primera recomendación que te puedo hacer. Los fumadores pasivos, bueno, pues también tenemos que buscar ambientes sanos en donde no estemos en contacto con gente que esté fumando cotidianamente. Creo que sería esa recomendación que te puedo hacer al respecto. Juan Ángel, de nuevo comentas de que pudiera haber esta diferencia cualitativa entre laboratorios públicos y privados, pues deben de estar estandarizados por el INDRE. No deberían por qué tener diferencias, pero sí nos preocupa que de repente un mismo trabajador, uno en un día salga negativo y otro salga positivo. ¿Cuál es la buena, no? Casi, casi te tendrías que hacer una tercera prueba para asegurar que no tienes ningún, es decir, 2-1, ¿cuál gana? Pero eso no debería de ocurrir. Todos deberían de ser absolutamente confiables, por eso pues están avalados por el INDRE. Pero pues sí, sí vemos que ocurren todavía ciertas circunstancias en México. Dice Sofía Itzel, no sé si tú, Edgar, quieras contestarle a Sofía. Dice una pregunta, si yo tuve COVID en abril y el día de hoy estoy sin, ¿puedo contagiar a alguien? Sí, justamente por ahí le estaba escribiendo. Si en abril tuviste síntomas y fuiste positiva en alguno de los tests, al día de hoy es probable que ya no seas positiva, salvo que hayas vuelto a recontagiarte. Hemos estado escuchando que existen casos de recontagio, lo cual, si no presentas ningún síntoma, pues no tienes por qué estar positivo. Mi sugerencia para que estuvieras tranquila, pues es realizarte nuevamente el test para que esto te dé tranquilidad. Y más si comentas que eres una persona que corre riesgo por presentar alguna enfermedad metabólica, pues sí, la recomendación sería volverte a hacer el test. Esto más que nada te va a dar tranquilidad a ti mismo y a la gente que te rodea. Gracias, Edgar. Rodrigo dice, excelente presentación, muchas felicidades por tu trabajo, gracias. ¿Qué pasó con las familias de los colaboradores contagiados? Evidentemente todo es extensivo a ellos, es decir, cuando hablamos de un trabajador se hace extensivo que toda esta información también les llegue a ellos. Evidentemente, ya en casa, ¿qué hacen al interior de sus casas? Pues no tengo el control, pero pues ellos tienen la responsabilidad, los que resultaron positivos, de haberse mantenido en sano aislamiento y con todas las medidas preventivas con relación a la familia y quizá algunos de los familiares también haberse practicado la prueba del COVID, pero nosotros ya no llegamos hasta ese punto, ¿no? Sí, lo que nosotros realizamos sí fue hacerle la invitación muy extensa a todos los colaboradores
que así como estaban los protocolos de prevención dentro de la empresa, pues los hicieran extensivos a sus familiares. El éxito también para ellos era de que dentro de sus domicilios y sus familiares, pues también tomaran todas las medidas pertinentes y de prevención para que esto fuera totalmente controlable. De nada servía que una persona en el trabajo tuviera todos los mecanismos de prevención si al llegar en casa no respetaba ninguna de estas medidas. Muchos colaboradores afortunadamente tuvieron esta sensibilidad y lo lograron realizar con sus familiares y lograron tener, al día de hoy han logrado pues no ser COVID positivos. Algunos otros que sí relajaron las medidas, pues desafortunadamente familiares de ellos mismos pues llegaron a presentar algún síntoma relacionado con el COVID, pero como lo comenta el doctor Calero, desafortunadamente pues no llegábamos hasta su familia, hasta allá, ya fue cuestión de cada uno de los colaboradores, pues lo que determinó con sus familiares. Pero sí, se logró tener esa sensibilidad con sus familiares también por parte de los mismos colaboradores. Aquí hace Marta, mi compañera, un comentario que todos los días los profesores de ambiente, salud y en el trabajo seguramente nos planteamos. Cuando hablamos de la protección y la seguridad social, pues sí, evidentemente, cuando están sujetos a las leyes del ISSSTE, las leyes de la Marina, las leyes del IMSS, etcétera, bueno, pues hay una protección adicional, pero efectivamente hoy debe de ser muy preocupante que una gran cantidad de población económicamente activa pues esté sujeta a todos estos riesgos y no se les esté sometiendo a protocolos de seguridad. Entonces, pues, ¿qué nos queda? Pues que las acciones de salud pública del gobierno pues sean los que les den algo de cobertura a todos ellos. Mientras, pues se logra que se incluyan todos de una u otra manera en la protección social. Entonces, pues sí, tienes toda la razón. No sé cómo estamos de tiempo en la coordinación para ver si podemos seguir atendiendo preguntas o no seguimos. Dice Sofá Istel, yo no tuve, mi ex en entrevista presencial me hizo la mención de que en abril tuvo y que ya no presenta nada, pero me da miedo, ya que soy una persona vulnerable por infección pulmonar, pero tuve medidas precautorias. Insisto, todas las personas hoy que tienen algún riesgo por ser adulto mayor, vamos a llamarlo así, o por tener alguna enfermedad metabólica, tienen que extremar precauciones. Eso es un hecho, extremar precauciones, pero tampoco tener miedo. El tener miedo tampoco es el camino correcto, porque es una enfermedad que hemos visto que se puede controlar, que se puede atender inclusive a domicilio, y que desgraciadamente, al parecer, todos los que han caído en hospital es porque han traído enfermedades coasociadas, quizá no bien manejadas previamente. Entonces ahí hay otro problema. Es decir, asegurar que todas las personas que tienen enfermedades de riesgo previas estén bien atendidas. Seguramente esas personas, si entraran en contacto con COVID-19, tendrán un riesgo mucho menor al resto. Entonces, esto es un tema holístico, por eso yo decía, es un tema integral en donde todos tenemos que ver con todos tenemos que echarnos la mano, todos tenemos que asegurarnos que estamos recibiendo una salud. Esto es un derecho constitucional y entonces esperemos que este nuevo gobierno que trabaja mucho en esos esquemas, pues lo logre. Le deseamos la mejor de las suertes porque sí, los mexicanos lo necesitamos todos. Sí. Muchas gracias, pues muchas gracias a todos. Aquí Marta nos comenta, y agradezco mucho su participación activa respecto a las pruebas, aunque la sensibilidad y especificidad de la prueba es alta, siempre existe la probabilidad de los falsos positivos y negativos. En el caso que mencionas, pudo haber sucedido esto, sí, desde luego, ¿no? Es decir, no son infalibles, eso nos queda claro. Pero ahí es donde entra el criterio de cada uno para decir si ya pasaron tantos días en donde de síntomas pasó a ser asintomática, se encuentra muy bien y me vuelve a resultar positivo, pues ahí es donde entra el criterio de decir pudo haber sido un falso. Entonces vamos a hacer una prueba nuevamente y bueno, pues ya nos quedamos con la que resultó negativo porque estaba más asociado a su tiempo en donde tuvo el primer contagio y sus síntomas actuales que ya no eran de riesgo, pues ya
tomamos mejor la prueba de era negativo y reincorporarla a su trabajo con todas las medidas de prevención. Contestando también otra pregunta de Pilar de cómo se sensibiliza, bueno, pues 10 personas positivas, pues eso nos tienen que decir que sí existe la enfermedad, que dentro de esos hubo familiares, que hubo gente que desgraciadamente falleció por el COVID-19, y bueno, pues entonces la gente como que se sensibiliza más. Pero insisto, subrayo, algunos dicen que viene la pandemia de la salud mental en el 2021, ¿no? No hay que permitirlo, no hay que dejarnos, no hay que tener miedo, hay que afrontarlo, pero hay que afrontar con conocimiento, hay que afrontarlo con energía, con actitud, con disciplina, porque de lo contrario, pues no escuchar falsas noticias, sí tener una fuente de comunicación para que pues no estemos sesgados y estemos imaginándonos cosas extraterrestres y cosas francamente increíbles. No hacerle caso a todos, hacer caso a nosotros mismos, qué nos dice el cuerpo y cómo tenemos que reaccionar. No sé si alguien me quiera ayudar. A Lili dice que si la vacuna de influenza se puede poner en pacientes con COVID-19. Buena pregunta. No sé si alguno de los expertos en el panel nos pudiera decir si sí o si no. No tengo el dato como para darte una información equivocada. Lo que yo sí hice, o sí que aproveché la ventaja de la Facultad de Medicina y me fui a vacunar en una organización extraordinaria. Ahí nos vacunamos cualquier cantidad de gente contra la influenza, pero me llamó muchísimo la atención de ver gente joven, porque normalmente la influenza debe ser aplicada, según la Organización Mundial de la Salud, a las personas de la tercera edad y niños, digamos, preescolares, hasta 18 meses. Pero evidentemente eso no quiere decir que la población económicamente productiva no se la ponga. Pero en años anteriores dudo que la estuvieran poniéndose todos. Este es el efecto COVID. Ahora todo el mundo quiere vacunarse contra la influenza y está bien, pero estrictamente hay recomendaciones por la Organización Mundial de la Salud para esta vacuna. No sé si tú tengas otro comentario, Edgar, que se me haya escapado en la lectura. Dice Carmen Iñárritu, el gusto y el olfato, ¿cuánto tiempo puede tardar en recuperarse? Pues mi hija, se me brincó, pues mi hija lleva más de 6 meses sin recuperarlo. Bueno, lo primero que voy a preguntar si esta chica tiene COVID, ¿no? Esto es lo primero que hay que descartar, porque pues, pudiera ser otro asunto que no tenga nada que ver con el COVID. Me parecen muchos meses para creer que tuvo un COVID y siga manifestándose con alteraciones en el olfato y en el gusto. Entonces habría que explorar de otra manera. Y si dices que es hija, seguramente es pequeña, bueno, pues sabemos que por fortuna los pequeños son los menos afectados porque tienen más sistema inmunológico, más defensas y por lo tanto pues reaccionan mejor ante la presencia del virus. Pero yo lo exploraría de otra manera. No creo que tenga que ver con el COVID por el tiempo que ha pasado. ¿A que sí tuvo COVID? Bueno, entonces si sí tuvo COVID, si ya está negativa de COVID, y vuelvo al punto, si ya está negativa, esos datos creo que no tienen por qué asociarse directamente. Pero es algo que dejas de tarea, Carmen, de saber si ok, Carmen, no es tan joven porque es de 40 años, ok. Dejas tarea, a mí ya me dejaste una tarea de saber hasta cuántos días después se pueden manifestar los síntomas de una persona que resultó positiva. Es una tarea que me dejas. Sí, en el caso de los pacientes que nos resultaron positivo, que perdieron el olfato y el gusto, el tiempo que duraron aproximadamente para recuperarlo fue de 45 días aproximadamente, en ambos casos. Más tiempo no tenemos dato para aportar más exactitud con cuánto tiempo es lo que dura, como dice Javier, nos lo llevamos de tarea. Y fíjate, Edgar, que los casos que tuvimos con alteraciones del olfato, pues habría que preguntarles, como un ejercicio, si han regresado a esta manifestación clínica o definitivamente ha desaparecido por completo. Para tomar la decisión de reincorporarlos al trabajo, no nada más es que fueran COVID negativos, sino que también estuvieran libres de síntomas. Entonces, pues habría nada más que
en las próximas encuestas saber si han regresado algún síntoma que habría que investigar por qué. Correcto. Ya se nos terminó el tiempo, por favor. Pues es un placer, un gustazo haber compartido. Son temas que a Edgar y a mí nos fascinan, nos encantan. Y bueno, pues siempre será un gusto compartir todas estas experiencias con ustedes. Les agradezco muchísimo su participación, de sus preguntas, afirmaciones, dudas, y nos dejan tarea. Eso es lo que más me encanta, que nos dejan tarea. Les mando un muy fuerte abrazo y cuídense mucho. Muchísimas gracias.